Habiendo llegado a una docena de videos tratando de explicar el origen del campo electrostático, un resumen de lo dicho hasta acá ayudará a comprender lo que sigue. Todo comenzó cuando quise mostrar el cálculo del campo eléctrico originado por una esfera cargada eléctricamente. Primero consideré una esfera conductora y luego aislante con carga uniformemente distribuida, ambas con las mismas dimensiones. Para la esfera metálica, como el campo eléctrico en su interior es nulo, el trabajo realizado coincide con la energía del campo que la rodea. Aunque el cálculo del trabajo realizado para cargarlas con igual cantidad de carga total es diferente, noté que la parte de ese trabajo que coincide con la energía fuera de cada esfera es la misma. Esto llevó a pensar que a medida que el objeto se está cargando, dependiendo de la manera en que la carga se distribuye por el mismo, una parte del trabajo realizado irá a parar al exterior. Todo sucede como si existiese una relación entre la forma en que la carga se distribuye y el campo fuera del objeto. Esto parece una obviedad, ya que apenas comenzamos a estudiar electrostática nos enteramos de que fuera de una carga puntual, de una esfera conductora cargada o aislante con distribución que mantiene la simetría esférica, el campo es el mismo. Ahora estamos viendo que de alguna manera en el intervalo de carga parte del trabajo realizado para cargarlo será destinado a la energía externa dependiendo de la geometría del sistema. Para explicar la interacción de los cuerpos cargados introducimos el concepto de campo eléctrico. Posteriormente, al estudiar inducción electromagnética, vemos que los campos eléctricos no solo explican la fuerza entre cargas eléctricas, sino que pueden ser originados por campos magnéticos variables. En este caso, la energía asociada al campo eléctrico proviene del trabajo realizado para generar el campo magnético que lo induce. Tanto en electrostática como electrodinámica, existe energía asociada al campo eléctrico. Esto llevó a preguntarme si lo que llamamos campo eléctrico no es el resultado de la variación espacial de esta energía. A partir de acá, habiendo aclarado que todo se trata de una hipótesis que requiere demostración, comencé a preguntarme cómo surge el campo electrostático. Averigüé que el electromagnetismo clásico no trata este tema y como la explicación que obtuve basada en argumentos cuánticos no la llegué a comprender, comencé la búsqueda de una explicación al origen de la energía en el campo electrostático. Como no se puede agregar ni quitar energía de un campo conservativo, deduje que este campo se establece durante el transitorio en que se carga al objeto. Cuando estudiamos el régimen transitorio en circuitos RC en continua, comprobamos que la fuente de continua realiza un trabajo adicional que no se disipa en la resistencia y que coincide con la energía del campo eléctrico entre las placas del capacitor. Esta energía se disipa durante la descarga. De la misma manera, en un circuito RL, la fuente realiza un trabajo adicional en el transitorio de conexionado que se almacena como energía en el campo magnético en el inductor. La única diferencia está en que, por ser el magnético un campo no conservativo, tiene que seguir circulando corriente continua para mantener el campo magnético estático en el estado estacionario de continua. Como solamente se puede entregar o quitar energía de un campo cuando su rotacional no es nulo, propuse que durante el intervalo en que se carga el objeto se originan ondas electromagnéticas que de alguna manera llevan la energía al espacio que rodea el objeto. Estas ondas pueden originarse por corrientes eléctricas, que denominé variación espacial de la carga, o por cargas que aparecen repentinamente y denominé por variación temporal de la carga eléctrica.
Calculé en forma aproximada la capacidad, resistencia e inductancia de una esfera metálica de unos 3 centímetros de diámetro y con estos datos obtuve que la constante de tiempo de carga es del orden de 10 a menos 18 segundos. Con esto comencé a considerar que las ondas se generan por apariciones repentinas de carga eléctrica. Esto ayudó a proponer un modelo tratando de encontrar cómo, a medida de que esta onda avanza, cede energía al espacio, almacenándose como energía en el campo electrostático. Esto fue un fracaso total porque, como vamos a descubrir en los videos siguientes, lo que percibimos como electrostático en realidad es un estado estacionario en que la energía no permanece fija. Otro golpe lo tuve al considerar la energía que rodea una carga negativa. Habiendo calculado cómo se distribuye la energía en torno a una esfera metálica positiva, propuse que el campo en cada punto podía relacionarlo con la variación espacial de esta distribución. Como esta distribución es proporcional al cuadrado de la carga de la esfera, cuando consideré a la misma cargada negativamente, el sentido del campo no se diferenciaba con el de la carga positiva. En este punto observé que a una de las distribuciones tendría que anteponerle el signo menos, que una sería la imagen especular de la otra en torno a un nivel cero. Así fue como consideré la analogía de los recipientes, observando un aumento en la energía del que recibe líquido y disminución en el que la cede. Como cargar negativamente implica agregar electrones y quitarlos al cargar positivamente, según esta analogía habría un aumento de energía del cargado negativamente y disminución en el otro. Esto lleva a considerar que los signos de las cargas fueron establecidos por convenio cuando se suponía que las corrientes se originaban por el movimiento de cargas positivas. Invirtiéndolos, la carga de prueba ahora sería negativa. La pendiente a la distribución de energía en torno a una carga negativa es alejándose de la misma y por lo tanto el nuevo campo eléctrico. Así, la nueva carga de prueba es rechazada por la carga negativa de la esfera. Como la pendiente de la distribución de energía rodeando la carga positiva es hacia la carga, la nueva carga de prueba será atraída hacia la carga positiva. Concluimos el último video mostrando una analogía que confirma la suposición de que los niveles de energía por encima de cero están ocupados rodeando un objeto cargado negativamente, mientras que si está cargado positivamente habrá niveles desocupados por debajo de cero, siendo el nivel cero el correspondiente a interacción nula. Tal vez lo más importante es que dejo de pensar al campo como resultado de cargas estáticas para asociarlo a la energía de ondas emitidas continuamente cuando electrones libres por el material son capturados por átomos ionizados. Este es el punto de partida para lo que sigue.